domingo pasado, preparación espiritual. Mateo 24, versos 36 al 42. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, ahí está la lección, aquí está el punto principal. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que Dios nos hable en esta oportunidad, hermanos. Hemos estado sustentando a manera de exhortación y de amonestación acerca del cuidado de nuestra vida espiritual. Yo le decía al grupo que vino esta mañana en el culto bilingüe, esta no es una exposición de escatología, es decir, de temas del futuro. No es un comentario intelectual. Hermanos, esta es una amonestación y una exhortación. Exhortar es animar, pero amonestar es llamar la atención. Esta predicación no es una más, esta es una amonestación a la iglesia, un llamado de atención. No es una clase, no es una demostración de conocimiento, no soy experto en temas de escatología, sino que, hermanos, el Señor nos quiere alertar, nos está jalando las orejas, para decirlo en otro argot. ¿Y cuál es el propósito principal de la consagración? Ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el propósito principal de cuidar nuestra relación con el Señor? Y es que en el arrebatamiento de la iglesia nosotros seamos levantados para estar siempre con el Señor. Esa es la meta. Que le pase por lo menos lo que me pasó a mí en un sueño. Alguna vez lo conté. Siendo yo de, 12, 13 años, estaba dormido y tuve un sueño que estábamos un grupo de personas muy alegres ahí, como en un campo, y de momento en esa alegría comenzaron a subir. Yo vi, era un sueño. Comenzaron a subir las personas. Yo vi, ay, mira tan chévere como sube. Ay, yo era entretenido. La manera tan especial me pareció algo tan, sí, impactante, bonito, sorprendente. Ay, y algunos, como iba subiendo, sí, se iba subiendo. De momento, pues yo caí en cuenta que todos iban subiendo menos yo en el sueño. Y entonces ya la alegría y la admiración se fue convirtiendo en desesperación porque yo no subía. Y subían y yo veía gente que subía y yo no subía, entonces comencé a saltar, a brincar, a ver si por el impulso me iba. Y nada. Y era una desesperación, hermanos. He tenido muchos sueños, pero este se me quedó aquí. Una desesperación que en el último yo dije, si en esta no me voy, me quedé. Hombre, Dios tan bueno que en ese último salto comencé a subir y ahí me desperté con el corazón
palpitando y entendí que debería poner mucha más atención a la vida cristiana. A veces estamos tan entretenidos, hermanos, y disfrutando la vida cristiana, porque la vida cristiana se disfruta. La vida cristiana es un deleite, pero a veces nos entretenemos tanto en la vida cristiana que se nos olvida que, como se leyó aquí ahora al principio, esta no es nuestra ciudadanía. El domingo pasado definimos qué es el arrebatamiento de la iglesia y hoy trataremos de descubrir cuándo será el arrebatamiento. Y digo trataremos porque es que no hay señales propiamente dichas que nos acerquen por lo menos al tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Jesús solo habló de la iglesia en dos oportunidades, una para hablar cuál era su fundamento y la otra para decirnos cómo se arreglan los bochinches y los problemas entre nosotros. Esas son las dos oportunidades que el Señor habló de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y cuando tengan problemas arréglenlos y ahí estoy yo en medio de ustedes cuando los arreglen. Pero Él no habló del arrebatamiento de la iglesia, ese fue un tema que Él no tocó. Habló de muchas cosas, pero del arrebatamiento no dijo nada. Ni siquiera en Mateo 24, que dos estarán en el molino, que dos estarán en el campo, el uno será tomado. Eso no es el arrebatamiento de la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, está hablando del juicio a las naciones. Justo cuando Él vuelva por segunda vez. Y en ese juicio habrá una separación. La Biblia dice que pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Está hablando del juicio a los gentiles de acuerdo al trato que tengan con Israel durante la gran tribulación, porque Israel va a ser perseguida a morir. El anticristo va a perseguir ese remanente fiel cuando ese Israel de ese tiempo reconozca a Jesús como Mesías. Lo va a perseguir para exterminarlo de la faz de la tierra. La gente que tenga favor con estos del pueblo de Israel van a recibir premio allí en el juicio que se llama juicio a las naciones, y el uno será tomado y el otro será dejado, porque va a haber una selección. Uno o dos estarán durmiendo, es una ilustración. Es una ilustración, pero no habla del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de los momentos previos a la segunda venida. Eso sí, tiene sentido y tiene relación, porque la lección ahí es velar, estar preparados para lo uno o para lo otro. La iglesia tiene que estar vigilante y estar preparada para el arrebatamiento. Israel durante la gran tribulación tiene que estar vigilante y preparados para la segunda venida de Cristo y para ese juicio. De tal manera que, como pues no entramos en esos detalles, notemos que en el capítulo 24 de Mateo, Jesús lo que hace es responder dos preguntas. ¿Por qué Jesús empieza a hablar de estas cosas? Si usted tiene tiempo o ya ha leído Mateo 24, sabe que Jesús habla de unas señales. Señales, algunas son extraordinarias. El sol se oscurecerá. Habrá una tremenda tribulación, las estrellas caerán del cielo, cosas así. ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús en el sermón del Monte de los Olivos está respondiendo a la pregunta que le hacen sus discípulos. Vamos a leerlas. Mateo 24, 1 al 3. Y por favor sígame de cerca y si le da sueño no se duerma, porque estos temas no se pueden predicar a los gritos,
sino detenidamente para que usted sepa qué es, qué tiene y qué le espera y qué es lo que usted tiene que esperar. No sea que algún creyente esté orando aquí: Señor, yo espero tu segunda venida, Señor. Si usted espera la segunda venida de Cristo, le va a tocar toda la gran tribulación y no creo que le vaya bien. No creo. Entonces, es importante que uno esté bien ubicado en estos temas, porque la lección es esa. Puntualmente esto se dijo para que aprendamos. Hay que vivir alertas y preparados siempre. Es para todo, para eso es que se dice estas cosas. Y así vamos a concluir. Entonces Jesús salió del templo, verso 1, y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo, porque todo judío se enorgullecía, como los neoyorquinos aquí, ¿no? Que la Estatua de la Libertad, que la Freedom Tower, todo eso. Entonces, eso son cosas bonitas y mire, y despiertan admiración. Pues los judíos tenían su templo y todo lo que significaba con respecto a su relación con Dios, y le mostraron a Jesús todos esos edificios. Imagínense mostrándole a Jesús el templo. Jesús dijo por ahí en otra oportunidad: uno mayor que el templo está aquí. Pero ellos y Jesús, que a veces es experto en tumbarle a uno las ilusiones, o sea, poner los pies sobre la tierra. Jesús es experto en ponernos en la realidad, como también es experto en darnos esperanza y despertarnos la motivación. Pues aquí Jesús le pone los pies sobre la tierra a sus discípulos y les dice: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo eso será derribado. Entonces ya a los discípulos se les despierta otra inquietud y entonces relacionan. Y entonces le preguntan, estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos por separado y le dijeron: dinos, pásanos el secreto aquí entre nosotros. Yo sé que tú no lo dirías a la multitud, pero nosotros somos tus discípulos, somos tus cercanos. Entonces, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Son dos preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? Es decir, ¿cuándo será derribado el templo? Porque Jesús se los había dicho. ¿Cuándo entonces derribarán el templo? ¿Y cuáles señales o qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque todo judío espera la llegada del Mesías. Los discípulos ya sabían que Jesús era el Mesías, pero ahora sabían que Él iba a morir, ser sepultado y resucitado y a ir al cielo, pero que regresaría por ellos. Él se los había prometido. Entonces ahora estos judíos que estaban ya en la transición para convertirse en cristianos, sabían que el Mesías había llegado, estaba enfrente de ellos, pero se iba a ir y volvería. Entonces tenían una expectativa diferente. ¿Cuándo volverás? Porque en la segunda venida, en su regreso, Él vendría a establecer un reinado. Esa era la intención de ellos. Cuando Jesús estaba a punto de subir, vuelve y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Desde 586 antes de Cristo, Israel dejó de ser nación, dejó de ser reino. Pero Dios había hecho un pacto con el rey David y le dijo: no faltará un rey de tu casa que se siente para siempre como rey en Israel. Cuando vino la dispersión, todo judío comenzó a añorar la llegada de ese Mesías, que para ellos es la restauración social, política y económica de Israel.
Por eso cuando llegó Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y vino a salvarlos, ellos no lo entendieron, porque Jesús venía a salvarlos y a liberarlos y a establecer un reino espiritual, pero ellos no lo entendieron. Y se quedaron esperando a su Mesías, y todavía esperan a su Mesías. Entenderán que cuando venga Jesús, pues definitivamente verán quién es. Pero antes serán engañados por uno que se disfrazará, pero no es el anticristo. Entonces siempre hay un deseo. Todo judío tiene un deseo de que llegue el Mesías. Pero estos discípulos, habiendo entendido ya esa revelación, tenían el deseo de la segunda venida de Cristo, porque ellos anhelaban el tiempo de que Israel volviera a ser la cabeza de las naciones. Entonces aquí el Señor les responde la segunda pregunta, la señal de su venida, en Mateo 24. Y en Lucas 21:20 se dice la respuesta a cuándo serán estas cosas, es decir, cuándo destruirán a Israel o el templo. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando en un incendio de la ciudad de Jerusalén también fue destruido el templo. Ahí ya se cumplió la primera, falta la segunda, la señal de su venida. Por eso es que el relato de Mateo 24 se tiene que entender es con respecto a la segunda venida, porque esa fue la pregunta. Los discípulos no hablaron nada del arrebatamiento porque ellos no tenían entendimiento de esas cosas. Por eso no se inquietaron ni preguntaron. La pregunta es: ¿qué señal habrá de tu regreso, de tu venida? Entonces esos acontecimientos, ese relato tiene que ver con las señales que alertan sobre la segunda venida de Cristo. ¿De qué nos sirve a nosotros saber o conocer estas señales de la segunda venida de Cristo? Pues vea, hay dos acontecimientos que deben suceder justo antes del regreso del Señor. Justo antes del regreso del Señor. Tal vez unos 7 años antes se producirá el levantamiento de la iglesia. Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados con el Señor para estar siempre con Él. Ese es el primer acontecimiento que tiene que suceder antes del regreso de Cristo. Porque cuando Cristo venga, vendrá a reinar. En la primera venida, Él vino en humillación para morir y con esa muerte comprar la redención del mundo. Pero en su segunda venida ya no vendrá en humillación, vendrá en gloria y vendrá a reinar. Y a enseñarle al mundo cómo es que se gobierna con justicia y rectitud. A enseñarle a los líderes del mundo que se puede gobernar sin corrupción, sin prebendas, sin nepotismo, que se puede ser justo y repartir la riqueza para todos. En ese reinado el Señor va a echar por tierra las ideologías comunistas, socialistas, capitalistas, derechas, izquierdas, lo que sea. Con ese reinado el Señor le va a enseñar al hombre cómo es que se tiene que gobernar, y será un reino perfecto. Perfecto. Pero primero tiene que suceder el arrebatamiento de la iglesia, por lo menos 7 años antes. Y el segundo acontecimiento, justo antes de la segunda venida de Cristo, es un suceso terrible, conocido como el día de la ira de Dios, el día de Jehová, que es un tiempo y es la gran tribulación. Y se le dice gran tribulación porque va a haber una tribulación y una angustia sobre los moradores de la tierra en ese tiempo, cual no la ha habido. Si ahora hay angustia, hay problemas y dificultades,
en ese tiempo, mis queridos amigos y hermanos, será terrible. Entonces uno entiende que si estas señales se están cumpliendo para decirnos que la segunda venida de Cristo, que ya no será por la iglesia, sino con la iglesia, si esas señales nos dicen que este acontecimiento se acerca cada vez más y el arrebatamiento y la gran tribulación son antes de la segunda venida, entonces nos dice por lógica que estos dos están más cerca todavía. Y por alguna razón Jesús no habló de este evento del arrebatamiento de la iglesia. Habló de la gran tribulación, pero no del arrebatamiento de la iglesia. Yo creo, seguramente es que él no habló de eso porque su público era judío. La iglesia no estaba todavía propiamente dicha. Y la pregunta en ese caso tampoco fue esa. Él después reveló ese tema a través de los apóstoles, especialmente del apóstol Pablo, donde Pablo habla del día de Jesucristo. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que es el día en que el Señor levantará la iglesia. Y Pablo dice que él ora para que nosotros seamos hallados irreprensibles en ese día y podamos ser levantados. Suceso que no tiene antelación en cuanto a una alerta en un mes. En 30 días, yo le decía esta mañana a los hermanos, todos los que se atreven, y utilicé esa palabra, atrevidos, se atreven a vaticinar un día para el arrebatamiento de la iglesia, son mentirosos, porque la Biblia dice, el Señor dice, nadie sabe el día y la hora en que Cristo vendrá por segunda vez. Nadie sabe. Y el arrebatamiento de la iglesia, según Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos. Será súbito, de momento. Y ya vimos las figuras que nos lo muestran el domingo pasado. Entonces hay 4 grupos de señales que nos dan como un atisbo, una muestra de que estas cosas son una realidad, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia es una realidad. Cristo viene otra vez y hay que estar listos para eso, hermanos. La gente ha estado, mire cómo el mundo maneja el comercio y maneja la cultura. Y el año comienza con una expectativa, por lo menos en esta cultura, el día de San Valentín. Y todos comienzan a trabajar para el día de San Valentín. Termina el día de San Valentín y ¿qué sigue? San Patrick, es de los huevitos. Y todo el mundo se viste de verde. Luego el día de la madre, el día del padre, por gracia de Dios tienen el día del padre. Y luego entonces vienen las vacaciones de verano. Y luego ¿qué sigue? Entonces sigue el Halloween. Y después del Halloween viene, el Thanksgiving es otra cosa, porque eso fue una costumbre, además con espíritu cristiano, pero el mundo lo comercializó. Y bueno, y luego la Navidad y el fin de año y ahí vuelve el círculo y la gente anda así, detrás de una cosa y de la otra, totalmente desentendida. Y lo peor es que hay cristianos en la misma corriente y le dicen a uno es que Happy Valentine's Day. Un cristiano diciéndole a uno es que Happy Valentine's Day. San Valentín. Nosotros no creemos en santos. ¿Cómo me va a decir usted a mí que un feliz día de un santo? Si yo ni soy católico ni creo en santos, lo único santo que creo en ustedes, y eso. Hermano, hay que ubicarse. Ahora que me diga feliz día del amor y la amistad, pues listo. Pero eso, ¿quién lo sacó? O sea, ¿quién dijo? El comercio.
¿Que es malo? No, pues puede que no sea malo. Usted diviértase con eso. Tráigame el regalo, eso sí, pero... Porque además de que le dice a Luis que Happy Valentine's Day, no le da el regalo. Se salva si trae regalo, ya es justificado, pero el resto no. ¿A qué voy con eso? A ser fanático y que no, usted sabe que yo no soy fanático. Sino que uno tiene que discernir e identificar cuándo es el comercio que lo lleva a uno. Mire, las redes, en estos días un tipo dijo que iba a regalar no sé qué cosa en Manhattan por las redes y un poco de gente se fue para allá. ¿Qué problema hubo con eso? Mire cómo está el mundo, tan fácil que se manipula a la gente. Ojalá ningún hermanito haya ido allá. Si es un PlayStation, aquí se lo regalamos de obra social, hermano. Sí, ahí en la casa hay uno que ya no usan, muchachos. Porque todo pasa. Todo pasa. La primera señal que Jesús menciona aquí es la apostasía. Apostasía es abandonar la fe, los principios del evangelio, negar la fe. Eso es apostatar. Apostar es otra cosa. Apostatar es negar la fe. Apostasía es o predicar o seguir falsa enseñanza, porque la falsa enseñanza hace que algunos abandonen la fe, los principios del evangelio. Y entonces los apóstoles también nos dicen en sus cartas, Pedro, Pablo y Judas, que en los últimos tiempos abundará la falsa enseñanza, los falsos maestros, y esos falsos maestros no solamente enseñarán mal, sino que sus comportamientos serán errados, inmorales, etcétera. Apúntelo usted para que lo lea, 1 Tesalonicenses 4, 2 Timoteo 3, 2 de Pedro 2. Judas. ¿Y cuándo comenzaron los últimos tiempos? Los que estuvieron en la mañana, ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos? Alguien que lo diga. Estaban dormidos cuando lo dije ayer, en la primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino por primera vez, comenzaron los últimos. Quiere decir que estos últimos tiempos llevan más de 2000 años. Dios en su misericordia. Pero cada vez se agudiza. Mateo 24 versos 4 y 5 dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el verso 24 Jesús dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Oiga, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y en 2 Tesalonicenses 2 también se habla del anticristo, que hará señales, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces uno tiene que tener cuidado hasta con las señales. Uy, allá están echando fuera demonios. Acuerde que el Señor le va a decir a algunos: apártense de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, no los conozco. Get out of here. Sí, así, directo. Entonces no es cuestión de señales. Tampoco hay que discernir, porque aquí dice la Biblia que harán señales y prodigios mentirosos y engañarán a muchos. Y si fuere posible, aún hasta los escogidos. Otra señal, porque no nos vamos a detener en esto, es la alteración social, política. Todo este desequilibrio es una antesala, porque el mundo está anhelando que llegue un gobierno o sistema administrativo que le dé solución a la inestabilidad social,
Mire el problema de la migración en todo el mundo. Eso es un problema para muchas naciones. Y la Biblia dice, irán de allá para acá. Eso de la migración no es que es que aquí no hay que allá, es profético. Porque la gente está en busca de solución, de alternativas, de oportunidades. Porque los que las tienen no las quieren dar. Se roban la plata y los recursos porque piensan en ellos. El Señor dijo que habrá hombres amadores de sí mismos, desleales. Todos esos son características de la gente en los últimos tiempos. La inestabilidad económica. Es decir, todo lo que uno oye, acabamos de orar por Ecuador. ¿Cuál es el problema de Ecuador? Es el mismo. El que ya vivimos en Colombia, el asesinato, la corrupción, todo eso. Y el mundo está clamando por alguien que traiga una solución, que resuelva, que unifique. Mateo 24, 6 al 8 dice, ustedes oirán hablar de guerras, de rumores de guerras, pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, terremotos en distintos lugares, y todo esto solo será comienzo de los dolores. Y aquí conectamos con otra serie de señales: la alteración del comportamiento de la naturaleza. Pablo dice que la tierra misma gime y clama por una renovación, por una liberación, porque el primer hombre sometió a la creación y a la tierra el señorío que Dios le dio a Adán y Eva sobre la tierra. El señorío se lo entregó a Adán y Eva al diablo, y la creación quedó sujeta bajo esa maldición. La tierra está cansada de producir, porque al hombre lo que le interesa es sacar los recursos para enriquecerse y no importa. Y usted oye del calentamiento global, unos dicen que es cierto, otros que no es cierto, pero nosotros hemos visto la alteración del clima y los fenómenos naturales. Desde 1930 no llegaba la amenaza de un huracán a las costas de allá de California, etcétera, etcétera. Y ahí está la tierra a punto de estallar. La tierra está quejándose. Porque diría yo que la tierra también presiente lo que viene en el tiempo de la gran tribulación. La profecía dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, caerán como estrellas del cielo. Y Apocalipsis es mucho más descriptivo, y no le quiero decir para no aterrorizarlo y que esta predicación no se vuelva una predicación sino un relato de una película de ficción. Pero lo que viene no es bueno. No es bueno. Y la última señal: el resurgimiento de Israel. El Señor dijo, Mateo 24, 32 y 33, de la higuera aprendan esta lección. Es una parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. Hay una señal en la higuera cuando florece. Llega el verano. Entonces dice, entiendan. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Entonces, ¿qué hace el mundo cuando ve las noticias? Ya están tan acostumbrados, o estamos tan acostumbrados a las noticias, que mejor apague. Yo no veo noticias, es mejor ver los TikToks esos de gente que se para a hacer monerías, y eso sí lo ve todo el mundo.
Y la gente es feliz y entretenida viendo los shorts estos de cualquier ridiculez, perdónenme. Entretenidos, adormecidos. Pero ¿de qué nos habla a nosotros las noticias? Un creyente cuando ve noticias y escucha todas esas cosas, ¿qué tiene que pensar? Se está cumpliendo la escritura. Esto se acerca. Yo tengo que estar más consagrado y tengo que estar listico con la maleta lista porque en cualquier momento nos vamos de aquí. Eso es lo que tiene que pensar un cristiano. ¿Lo piensa usted así? ¿Interpreta usted los noticieros? Cuando suceden todas esas cosas, ¿qué piensa usted, mi querido hermano? ¿Qué le produce? Por un lado nos debe producir angustia y preocupación por lo que le viene al mundo que no cree, pero por otro lado nos debe despertar como una alegría porque ya viene el Señor por nosotros y nos va a llevar. Nos va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y hay un peso de gloria que es más fuerte que el de las dificultades y de las angustias. Esto pesa, la angustia, la tribulación, la escasez, el dolor pesa a veces. Pero es que hay un peso que es más maravilloso, más glorioso, y es el de la restauración de nuestro cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo. Pero a veces a uno se le olvida eso, ¿cierto? Y se mete uno en la misma angustia y en el mismo afán. El Señor dice: aprendan de la higuera. La Biblia siempre ha descrito la figura de la vid o de la higuera para referirse a Israel. En la profecía, cuando se hablaba de Israel, entonces los profetas decían la vid o la higuera. Y era un mensaje para Israel. Cuando florece, quiere decir que hay una señal. Bueno, esta higuera, Israel comenzó a florecer desde 1948. Les dije ahora que en el año 586 Babilonia invadió a Israel, lo dejó sin tierra, lo dejó sin nada, sin utensilios, sin templo y sin nada. Y desde ahí ese pueblo ha sido errante. ¿Ha oído usted cómo es? ¿Será un refrán o el dicho como judío errante? Porque por todos esos años Israel no tuvo nación, no tuvo estado, no tuvo gobierno. Por todas partes del mundo, y los que querían los botaban, los perseguían y tenían que salir otra vez y agarre y por toda parte dispersos, que también es una profecía. Pero milagrosamente ese año de 1948, en el mes de mayo, surge una nación pequeñita, como que no prometía, como que un chamizo ahí que no da fruto, pero esa nación en solo la primera década floreció cual ninguna otra. En 10 años cuadruplicaron su población y su producción agrícola, siendo que le entregaron una tierra árida, seca, se la ingeniaron y tienen la mejor agrícola, el mejor producto agrícola, los mejores frutos, el mejor armamento. Un país con mucho dinero, próspero. Lo han perseguido, guerras por un lado, guerras por otro, y no han podido acabar con Israel en ese país. Y está rodeado, todos los países que lo rodean son enemigos. Sin embargo, esa higuera ha ido floreciendo, floreciendo, floreciendo. Lo que quiere decir, hermano, es que es una señal para nosotros. Jesucristo está cerca en su segunda venida. Ahora, ¿de qué nos habla esto, hermano? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué le estoy predicando esto? Le dije, es un llamado de atención. Es una amonestación. Para que estemos alertas y preparados. Alertas y preparados. Ahora,
En estos capítulos, estos versos del capítulo 24 y en el capítulo 25 de Mateo, el Señor trata unos aspectos que sirven de advertencias, que aunque no se refieren propiamente al arrebatamiento, ya les dije, Mateo 24 y Mateo 25 no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel y a la segunda venida de Cristo. Esos aspectos son directamente relacionados con ese acontecimiento y así hay que tomarlos. No obstante, sí son acontecimientos o descripciones allí que son aplicables en todo tiempo porque tienen el mismo propósito. Estén alertas. 3 veces está la advertencia en Mateo 24:25. Hay 3 advertencias: a estar alertas y a estar preparados, porque ese es el propósito. La respuesta que da Jesús cuando le dijeron ¿qué señal habrá? Él responde todo eso con el propósito de decirle a ellos: estén alertas y estén preparados. Entonces, en ese sentido, esos relatos aplican a la iglesia, porque ya les dije, antes de la segunda venida será el arrebatamiento. Entonces hay que estar alertas y estar preparados. La aplicación principal de estos capítulos se refiere a la generación futura que experimentará los días de la tribulación y que anticipará el regreso de Cristo. Pero usted puede aplicarlos de manera secundaria a los creyentes de hoy, la iglesia. ¿Cómo se aplica? Cuando usted lee Mateo 24 y Mateo 25, ¿cómo lo aplica para usted cuando habla de cosas que van a suceder por allá en el futuro y que no tienen que ver con usted? ¿Cómo lo aplica? Usted lo aplica y dice: esto es para que yo viva alerta, fiel y preparado todos los días, fiel al Señor, sirviendo al Señor. Pensé que el miércoles esto iba a estar lleno y que esta mañana en la oración matutina iba a haber más gente. Porque a veces nos entra aquí, lloramos aquí, nos vamos, pero después se nos olvida. Mis queridos hermanos, aunque la iglesia no está contemplada en estos versos, sí se indica que al igual que el pueblo de Dios futuro, debe estar vigilante, debe estar fiel. Este pueblo tiene que vivir vigilante, fiel. Mantengámonos fieles, alertas, consagrados, concentrados. Y ese es el mensaje para la iglesia. El llamado a la iglesia hoy es el mismo llamado a la iglesia en todos los tiempos. Alertas, concentrados, porque aunque el Señor no ha venido, la muerte llega también. Alertas. Mire, el creyente que realmente espera a Jesucristo para el arrebatamiento de la iglesia procura vivir consagrado, consagrado al Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 14 y 15 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Y mire usted de qué cosas está hablando ahí. Léalo y verá. Cosas que uno a veces dice: esto sí será. Que la tierra se encenderá en fuego y será en sentido figurado, será literal, sea como sea, hermanos, estando en espera. Si está en la Biblia es porque va a suceder. Como sea, pero va a suceder. Pero ¿cómo nos va a llevar el Señor? Pues no sé cómo, hermano, pero si dice que nos va a llevar, nos lleva. ¿Cuándo? No sabemos. Pero que nos lleva, nos lleva. Porque Él lo dijo y lo prometió y yo le creo. No debemos tener al Señor solamente para que nos solucione los problemas en esta tierra.
Job dijo: aunque él me matare, en él esperaré, porque yo sé que mi Redentor vive y algún día yo seré levantado de entre el polvo y estos ojos verán a Dios. No hay que seguir a Dios solamente para que nos resuelva los problemas en esta tierra. Así no nos responde en esta tierra, hermanos. Hay una promesa que Él no va a pasar por alto, y es llevarnos a las moradas que Él tiene preparadas para nosotros. Hay una herencia reservada en los cielos para usted. Estando, dice el texto, segunda de Pedro 3:14, por lo cual, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Hermano, aquí está la exhortación: procurad con diligencia. Procure. Usted entiende la palabra procurar y sabe que diligencia es rápido, poniéndole esmero a tiempo. Con diligencia, dice la Biblia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, el cuidado de cada uno debe ser no permitir que nuestra mente sea desviada de lo que es importante. No nos desviemos. Usted va a trabajar, trabaje. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. Que mientras el Señor viene, cada uno se dedique a sus asuntos. Eso lo dice Pablo. Mientras el Señor viene, dedíquese a sus asuntos. Usted va a estudiar, estudie, prepárese. Quiere comprar, prográmese, planifique, compre. Se va de vacaciones, váyase de vacaciones. Descanse, también es bíblico. Pero sobre todas estas cosas, nunca se le olvide que lo primero que debe estar en nuestro pensamiento y nuestra esperanza mayor es: un día Jesucristo ordenará que se toque una trompeta, y al sonar la trompeta se dará la orden y seremos levantados, y usted y yo tenemos que irnos con Él. Pero mire lo que dice Pablo, y tomo esas palabras de Pablo hoy en 2 Corintios, el capítulo 11. Ojalá me toleren un poco de locura. En otras versiones dicen: tolérenme una tontería. Tolérenme esta locura en la manera en que les hable. Si se siente regañado o no, tolérenmelo. Si es repetitivo o no, por favor, tolérenmelo. Porque lo que estoy haciendo es cuidándolos con el celo de Dios. Con el celo de Dios. El celo nuestro es de Dios. Porque ustedes son como una doncella pura, dice Pablo. Una doncella pura, dice una esposa, una virgen pura. Los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Son una doncella. Así ve Dios su iglesia, como una doncella pura, y a veces como ingenua, inocente, a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Tolérenme esa locura. La insistencia en la oración, la insistencia en la santidad, la insistencia en la consagración, en la comunión, en la unidad, en el servicio. Tolérenme esa locura. Eso no es para el capricho mío que se me ocurrió, o es que a mí me pagan más por hablar de estos temas. No, Señor. Es que es el celo de Dios. El celo de Dios por su alma. El celo de Dios por su mente. ¿A qué dedica su mente? El celo de Dios por su alabanza.
por su servicio, por su tiempo, por su lealtad. ¿En qué está usted concentrado? ¿En qué está usted entretenido? Ese es el celo de Dios, porque lo que Dios quiere es que usted esté concentrado en Él, que esté entretenido con Él, que Él sea el primero para usted en su vida. Ese es el celo de Dios. Pero temo, dice el verso 3, que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. En inglés dice your minds, porque esa palabra sentidos no está hablando del olfato, de la vista, está hablando de los pensamientos. Pablo dice, temo que los pensamientos, que la mente de ustedes sea apartada de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca del comportamiento de la gente días antes o momentos antes de la segunda venida de Cristo? Y toma el ejemplo de Noé. Como en los días de Noé, la gente estaba entretenida y desentendida. Entretenidos en sus proyectos, entretenidos, distraídos en sus planes. Ya le dije, hagamos planes, vivamos en este mundo, sí, administremos lo que Dios nos da, sí, pero no entretenidos y embelecidos en eso de tal manera que estemos desentendidos de lo que Dios quiere hacer con nosotros y de lo que Dios está actuando y cómo el Señor está cumpliendo su palabra. Porque si nos dejamos entretener y nos desentendemos de estas cosas, cuando el Señor levante a su iglesia, nosotros ni nos vamos a dar por enterados, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos? Estar alertas y consagrados. Si no subes, sigo diciendo lo mismo. Alertas y consagrados. Sí, porque cuando sube el pianista dice, ya va a terminar el mensaje. Hermano, no se desconcentre de la fidelidad a Cristo. No se entretenga con las cosas del mundo. Vívalas, disfrute, vaya, venga. Pero no se entretenga. No se entretenga. Las modas, vea, las modas cambian. Las modas cambian. La farándula cambia. Siempre surgen nuevos ídolos para el mundo. Todo cambia. Todo va pasando. Pero el pueblo de Dios no está entretenido con las cosas del mundo. El pueblo de Dios tiene sus ojos fijos en Jesús. Pónganse en pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Y vamos a estar alertas, preparados. Esa es la exhortación para la iglesia. Ahora, ¿cómo es que uno está alerta y preparado? Bueno, creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando Pablo predica o habla en 1 Corintios 15, que habla de la resurrección, y también toca el tema, seremos transformados, termina su discurso diciendo, estemos creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué debemos hacer con esta exhortación? Consagrarnos más al Señor. Hay que venir a consagrarse al Señor. Hermano, no tengo tiempo. Usted tiene que evaluar si es que no tiene tiempo o está entretenido o desentendido. Es lo que usted tiene que mirar. Hermano, quisiera pero no puedo, no tengo tiempo. Bueno, evalúe, ¿será que es que no tiene tiempo o está entretenido
y desentendido? Porque a lo mejor si se concentra y entra en el entendimiento de la palabra de Dios, a lo mejor usted sí puede tener más tiempo, sí puede venir a la oración. Ay, hermano, ahora toléreme esta locura, toléremela. Hermano, yo hubiera querido venir, pero es que tan cansado, trasnochado. ¿Y haciendo qué? ¿Haciendo qué? Ese es el problema. Porque el que no puede, no puede. Y aprovecha el tiempo que tiene y lo aprovecha al máximo. Pero el que puede, el que tiene su tiempo limitado por las circunstancias para servir a Dios, entonces esa persona tiene su trato con Dios. Él tiene su relación con Dios, ella tiene su trato con Dios y sabe que debe ser temporal además. Hermano, es que no tengo mucho tiempo por esto y esto. Amén, Dios sabe, pero debe ser temporal. Temporal. A veces en la vida hay que sacar tiempo y de pronto se limita al culto, se limita la oración, se limita el servicio a Dios porque hay proyectos, hay cosas, hay circunstancias, pero debe ser temporal. No se acostumbre. Y Dios conoce, temporal. Y si por tiempo usted está ahí listo, Señor, esto es por un tiempo, es temporal, pero tú me vas a ayudar y esto se va a resolver hasta que yo tenga el tiempo de buscarte, de servirte, de adorarte, de consagrarme, porque debe ser temporal. Porque Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según sus riquezas en gloria. Pero si usted puede, si usted está en el tiempo ahora en que puede brindarle a Dios un tiempito más, tiene fuerzas para adorarle, para servirle, para entregar su vida, para estar alerta, hágalo. Hágalo, hermano, porque cuando llegue el día malo, el día de la prueba, usted no va a tener ganas. En el día de la prueba, de la aflicción, de la tentación, usted no tiene ganas, usted no va a sentir, usted va a querer estirarse al suelo y va a querer renunciar, pero si no tiene de dónde echar mano, no tiene un depósito de fe, ¿qué va a hacer de su vida? Por eso, iglesia del Señor, cuidado con estar entretenidos y desentendidos. A consagrarse a Dios se dijo. Esto se tiene que llenar de hermanos y de almas todos los cultos. Porque es lógico, el que no puede venir a un culto, hay otro que sí puede venir. El que no puede servir el sábado, puede venir el domingo a servir, a hacer algo, porque está de turno. A llenar esto se dijo en la oración. Programas de oración. Mire, hay un timbre allá que si no hay nadie aquí, le abrimos desde aquí. Entra y ora y no hay excusa. Que en la iglesia no hay nadie. Bueno, ya le resolvimos el problema. Timbre y ahí le abre. ¿Quién es así, hermano? Aquí le abro y abre. Ora, se llena de Dios y se va contento. Y usted va a ver, hermano, usted va a ver la bendición de Dios para su vida. Le va a alcanzar y le va a sobrar todo. Vamos a orar. Y démosle gracias a Dios por esta palabra, porque Él nos ama. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Bendito Dios, en este momento estamos delante de ti reconociendo tu misericordia, reconociendo tu palabra. Señor, alértanos, despiértanos, ayúdanos a concentrarnos en ti, oh Dios. Que nada ni nadie nos desconcentre, nos entretenga. Señor Jesús, estamos en discernimiento porque los días son malos, dice tu palabra, pero aquí estamos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Acude, Señor, Amén, gracias, Señor Jesús.